Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión voy a analizar Liberbank y Unicaja, dos entidades que ya han comunicado a la CNMV que están en negociaciones para fusionarse, siguiendo la estela de Bankia y CaixaBank. Con lo cual estamos viendo cómo las fusiones se están acelerando durante esta pandemia del COVID-19. Anteriormente al COVID-19 nadie quería hablar de fusión en España, a pesar de las recomendaciones del Banco Central Europeo y sobre todo Luis de Guindos, que presionaba para que los bancos españoles se decantaran por las fusiones, ya que son pues una patata muy caliente. De hecho, de Bruselas consideran que el mayor peligro financiero que tenemos en la Unión Europea o en la eurozona procedería de España, no de Italia. Italia ya no es tan peligrosa como lo fue años atrás. Incluso desde el otro lado del charco, en Estados Unidos, consideran que ahora mismo la patata caliente dentro del sector bancario europeo está situado en España. Con lo cual, estas fusiones, pues bueno, en principio pueden mitigar en el corto plazo, digamos, la situación tan mala que están teniendo, ¿no? En una situación en la cual, pues en los últimos años han perdido el 50%, ¿no? Con lo cual estamos viendo que se está siendo demoledor con un Banco Central Europeo que obviamente no tiene ningún tipo de interés por subir los tipos de interés, lo cual ahí sí que podría empezar a haber algún movimiento positivo para los bancos, con lo cual mientras no mueva ficha el Banco Central Europeo, vamos a seguir viendo muy presionados los bancos, tanto en España como en otras zonas de la eurozona, ¿no? Pero bien, estamos en el caso de Liberbank y Unicaja, que por sí solas estas dos entidades financieras realmente tendrían un mismo destino, y es la quiebra o quizás el rescate, pero no hay más. Esta fusión, realmente los agujeros negros no van a desaparecer por arte de magia, no van a desaparecer por arte de magia. Todos recordaréis el caso de Bankia. Bankia fue un monstruo, un Frankenstein, creado por varias cajas que tenían unos agujeros negros descomunales. El destino estaba cantado. La fusión, esa fusión de entidades que dio lugar a Bankia, cualquiera que hubiera estado siguiendo un poco los pasitos de estas entidades, estas cajas, sabía que esto antes o después iba a estallar. ¿Qué puede ocurrir con Liberbank y Unicaja? Bueno, yo no lo descarto. Yo para nada, en absoluto. Pero ahora mismo está trayendo, está entrando dinero, eso es interesante, un poco tranquiliza la situación y eso es ahora mismo innegable, aunque hay que decir que tanto Liberbank como Unicaja, por análisis técnico, tiene una tendencia primaria, es decir, de largo plazo, clarísimamente bajista, ¿no? Únicamente en el medio plazo donde estamos viendo una evolución al alza. Bien, pues estas dos entidades, entre las dos, tienen 1149 sucursales, 1047 que son de Unicaja y 586 en Liberbank, ¿no? Con lo cual, bueno, pues vamos a ver lo que ocurre. Seguramente habla de, seguramente más de un despido. Esto ahora mismo más de un empleado de Unicaja y Liberbank están ahora mismo bastante asustados, ¿no? Por el futuro que tienen, seguramente bastante negro la mayoría de ellos. Bien, vamos a centrarnos realmente en lo que nos interesa, en lo que dominamos bastante bien, y es el análisis técnico. Bien, como podéis apreciar en este gráfico diario, pues desde agosto está dentro de un rango lateral entre los 0,21-20 euros, que es la zona de soporte, una zona de soporte bien tanteada en numerosísimas ocasiones, y la zona de resistencia, que son los 0,25-70, donde ya tuvimos en septiembre una dilatación alcista, un primer intento de romper al alza y que acabó, pues como vemos, buscando la zona de soporte de rango lateral. Tras el anuncio de ayer, pues ahí tenemos ese enorme hueco, un hueco alcista impresionante, que además es un hueco de ruptura porque rompe por encima, la apertura se produce por encima de la resistencia y por tanto se le denomina hueco de ruptura. Hoy intento de rellenar, posiblemente quizás algún tipo de recogida de beneficios tras el movimiento especulativo de la jornada de ayer, y vamos a ver, en principio, ¿podríamos estar ante una dilatación bajista? Para mí, yo si tuviera que recomendar comprar, si tuviera que recomendar comprar Liberbank, sería por encima de 0,27 en cierre diario. Por encima de 0,27, estupendo. En principio, el objetivo que podríamos tener para Liberbank sería los 0,31-15 euros. Ese sería el objetivo teórico. Aunque de mi punto de vista, si el precio consigue avanzar hacia la zona 0,30, es más que probable que vaya a buscar los máximos de este año, decía esa zona de los 0,34 euros por acción. Desde mi punto de vista. ¿Que pueda intentar rellenarlo? Pues eso sería mala noticia. Por debajo de 0,24, olvidaros porque posiblemente ya van a intentar rellenar todo el hueco de la jornada de ayer y seguramente quizás no podría descartarse la posibilidad de nuevamente ir a buscar la zona de soporte. No obstante, vamos a verlo en gráfico semanal y nos daremos cuenta que es que, fijaros, en este gráfico semanal,
queda más que patente el movimiento dentro de un canal bajista. Tenemos 2 puntos de apoyo como zona de soporte y bueno, tenemos multitud de toques en la zona de resistencia de dicho canal bajista. Aquí lo estamos viendo en esos 0.2545, son las 5:30 van a dar ahora mismo, hora española. Bien, estamos todavía un poquito lejitos ahí de la zona de resistencia y sí que evidentemente estos patrones, según nos dicen estadísticas, suelen romper al alza. De hecho, os puedo decir que el domingo publiqué mi vídeo sobre Bitcoin, índices bursátiles y divisas, un gráfico del DAX 30. En el DAX 30 era un gráfico de intradía de 15 o 30 minutos y estaban dentro de un canal bajista. Ese canal bajista ayer lunes rompía al alza ese canal bajista y hoy martes alcanzaba el objetivo teórico, con lo cual como vemos ahí sí que la estadística ha funcionado a la misma maravilla. ¿Que pueda ocurrir lo mismo con Lieberman? Si eso fuese así, vamos, estaríamos ante un buen premio para aquellos que se hayan posicionado a largo y mantengan las posiciones. Para mí está claro que volviendo un poquito a retomar el gráfico diario, lo importante es que no pierda zona 0.21. Por debajo de 0.21 yo ahí me preocuparía bastante, ¿eh? Ya me preocuparía bastante y podríamos ver una caída importante. Vuelvo al gráfico semanal y eso para mí no descartaría posiblemente esa vuelta a la zona de los 0.15, ¿eh? Con lo cual hay que tener bastante cuidadito. Insisto, por debajo de 0.21 yo creo que hay que salir. De mi punto de vista habría que salir ya del Lieberman. De hecho, yo en todo caso pues esperaría rupturas. Por ejemplo, como mencionaba en gráfico diario, por ejemplo, aquí por encima de 0.27 podríamos empezar a pensar en la posibilidad de aquellos, sobre todo inversores conservadores, de comprar buscando 0.31 y por extensión los 0.34. Aquí, si continuase y el hueco que tenemos esta semana no es anulado y continúa ese movimiento, se rompe la resistencia, podríamos tener un tirón que nos puede llevar tranquilamente hacia la zona de los 0,63 euros por acción. Eso sería un objetivo así a simple vista. El objetivo teórico sería incluso más alto, ¿no? Pero más o menos de forma orientativa sobre los 0,63. ¿Dónde podríamos empezar a comprar? Pensando ya en esa ruptura buena, pues de hecho habría que esperar el punto exacto de la ruptura. Pero vamos a suponer que en estos próximos días tenemos la ruptura. Por encima de los 0,33 euros por acción, ahí sí que podríamos empezar a pensar en abrir posición larga. Para aquellos más conservadores y de cara pensando medio largo plazo, por encima de 0,40 esperaría yo. Ahí tenemos cierre diario o esperamos cierre semanal y estupendo. Abrimos posición, insisto, intentando pues un poco esa zona sobre 0,60, 0,65, aunque obviamente el objetivo lo tiene incluso algo más por encima de dichos niveles de 0,60, 0,65 euros por acción. Bien, vamos a dejar Lieberman y nos vamos a Unicaja, gráfico diario. Bueno, pues estamos en el tiempo de descuento, nos marca 0,696 euros por acción. Lo tenemos ahí, hoy pues una caída importante, no obstante pues se mantiene parte de la ganancia, también gracias a ese hueco que tenemos de apertura alcista, que le llevó a cerrar por encima de la zona de resistencia que tenemos aquí marcada entre los 0,70, 0,72 euros por acción, pero que hoy nuevamente nos vuelve a colocar el precio por debajo de esta zona de resistencia, que desde luego pues es bastante importante. De hecho, en el caso de Unicaja lo tenemos dentro de un canal alcista. Si los canales bajistas, la estadística nos dice que lo más habitual en una ruptura al alza, en los canales alcistas es justamente al revés, una ruptura bajista. De hecho, yo ahora mismo podría confiar en Unicaja mientras no pierda la zona de los 0,63. Por debajo de 0,63 yo ya me mosquearía bastante y por debajo ya estaríamos hablando de los 0,5875, ahí ya no hay nada que hacer, es más que probable que volvamos a los 0,45 euros por acción. Que aguanta, insisto, por encima de esa zona de los 0,63 y sobre todo el hueco de la jornada de ayer no es anulado, es decir, no tenemos un cierre por debajo del cierre del viernes, es decir, os lo digo ahora mismo, mientras se mantenga por encima de los 0,64, 0,5, yo mantendría la posición larga. Por debajo, insisto, 0,63, yo aquí creo que no hay nada que hacer y ya, señal de que hay que cerrar inmediatamente por debajo de 0,58, 75. Mientras intente estar por la parte alta, vamos a ver si se produce alguna ruptura, una dilatación, a veces rompe al alza, insisto, la ruptura bajista suele ser lo habitual, pero a veces se produce al alza y tenemos de por sí ya un objetivo los 0,7845, que hacia ahí se estaba dirigiendo ese canal alcista, como estáis viendo, aunque hoy, después pues, de esta caída, esta movida de la jornada de hoy, que está cediendo un 5,69%, pues la aleja de la posibilidad
de atacar la resistencia y por tanto también de alcanzar ese objetivo teórico por ruptura de este rango lateral en los 0,7845. Pero si se recompone y vemos una apreciación por encima de los 0,78 euros por acción, hay que pensar que Unicaja podría buscar la referencia de los 0,90 y por encima de 0,90 a por 1 euro por acción. Vamos a verlo ya para finalizar en gráfico semanal. En gráfico semanal, bueno, ya tenemos el cierre definitivo, 0,6955 euros por acción. Vale, nos damos cuenta que la zona complicada en este gráfico semanal son los 0,70. Los 0,70 es donde realmente está atacado. Podéis dar cuenta en las últimas semanas. Aquí esa expansión que hemos tenido hacia los 0,75, veis que es zona de resistencia y además tenemos un poquito por encima los 0,7637 que equivale a retroceso del 38.2% de Fibonacci, con lo cual es una zona bastante importante. Su ruptura por encima de 0,7637 o para redondear 0,7640 pues sí que nos daría pues un fuerte impulso de cara a ¿qué? Pues a buscar los 0,9765 basándonos en Fibonacci, De momento vemos que no puede con esa zona de 0,70. Vamos a ver, estamos a martes, todavía hay 3 días por delante para ver lo que es capaz de hacer Unicaja, pero cuidadito porque aquí no está todo dicho y podríamos ver retroceso, nuevamente intentando apoyarse hacia esa zona importante soporte de los 0,6120. Por debajo, en cierre semanal, hay que pensar que aquí la fiesta se ha podido acabar y tras el movimiento especulativo de la jornada de ayer, pues empezaríamos nuevamente una fase correctiva. Eso, insisto, en el caso de que se pierda 0,6120. Mientras esté por encima, vamos a ver si rompe esos 0,70, por encima de 0,7640, yo podría comprar y buscar los 0,9765. Para el resto, que esté ahí dentro, mantener, pero cerrar por debajo de 0,6120. Esto ha sido todo, un abrazo muy fuerte y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao!